conflictos sociales. 195 personas fallecidas en los últimos 5 años. Veamos. El desacuerdo de la población en temas socioambientales y los reclamos contra gobiernos locales han venido desatando una serie de enfrentamientos violentos y hasta mortales. Se trata claramente de una situación extremadamente grave, que entre enero del 2006 y septiembre del 2011 han muerto 195 personas entre policías y civiles en conflictos sociales y han resultado heridas 2.312. Después del periodo que oscureció al país con la violencia de los 80 y 90, ha empezado a surgir una época de crecimiento económico, pero que avanza de la mano con el surgimiento de numerosos conflictos sociales. Hemos entrado a un círculo vicioso en el cual la gente sabe que si no protesta no va a ser escuchada. De enero del 2006 a septiembre del año pasado, se han registrado 540 conflictos sociales en todo el país. En más de 100, hubo afectaciones a la vida y a la integridad de la persona. Un periodo que ha dejado como saldo casi 200 muertos y más de 2.000 heridos. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, la violencia en conflictos sociales. El informe que nosotros hemos presentado el día de ayer es un informe justamente orientado a evitar más muertes en los conflictos sociales, haciendo una explicación más amplia y general sobre las causas estructurales y las causas inmediatas de los conflictos, la forma como el Estado ha respondido de manera institucional hasta ahora a la conflictividad social y cómo estos asuntos que no se tratan en los tiempos oportunos pueden terminar desencadenando enfrentamientos con muerte de personas. Los últimos años han quedado marcados en varios lugares del interior del país por la muerte de gente que creyó que sus intereses estaban amenazados y decidió protestar públicamente. Protestas que terminaron con derramamiento de sangre. Ahí tenemos Bagua, en el año 2009, donde murieron 33 personas entre policías y pobladores. O el conflicto del 2005 en Majás, Piura, que dejó 7 muertos. Y el de Puno, a mitad del año pasado, donde murieron 6 peruanos más. A estos, que son los conflictos con mayor número de víctimas, se suman ahora el de Cañete, en diciembre del año pasado, que dejó un fallecido. Los 3 en Puerto Maldonado hace solo semanas y los últimos 2 en Sechura. Lo primero y muy importante es que hay que colocar la vida humana por delante de todo. Estamos de acuerdo en el Perú en que hay que respetar el artículo 1 de la Constitución. Y ese artículo lo que señala es que hay que respetar y proteger la vida humana y su dignidad antes que todo. Una ola de conflictos que desbordó en el periodo del último gobierno. En los años 2008, 2009, pasamos prácticamente de 80 y tantos conflictos a 280 y tantos conflictos. Es decir, hubo un crecimiento enorme de la conflictividad en esos años. El presidente Alan García era el principal dinamo del conflicto en el Perú en ese periodo, ¿no? Hay que acordarnos de sus famosos y memorables artículos del perro del hortelano, ¿no? que generaron una reacción de parte de la gente, porque la gente se sintió agredida por el presidente, ¿no? El estudio de los conflictos sociales que han ido presentándose en el país
ha permitido conocer los motivos principales que llevan a grandes masas de gente a movilizarse, protestar y hasta arriesgar sus vidas. Todo con tal de que se haga caso a sus pedidos. La mayoría de conflictos se han dado por asuntos de gobierno nacional, temas laborales, electorales y de los gobiernos locales. Pero hay algo aún más preocupante. Hay un tipo de conflicto que se ha mantenido por encima de la mitad del total de casos, y es el tipo de conflicto socioambiental, que tiene que ver con el uso y la explotación de recursos naturales, con la instalación de industrias extractivas en determinadas zonas del país, pero también los temores que la población siente respecto de que sus medios de vida tradicionales, como el agua, la tierra, pueden verse afectados, o en general el control de su vida tradicional. Pero la violencia se ha apoderado de los reclamos populares, en conflictos donde ni los propios dirigentes tienen el control. Un problema que existe en muchas de estas protestas es que los dirigentes, que son los que finalmente terminan siendo denunciados, no tienen el control suficiente sobre la población a la que están liderando en las movilizaciones. Y entonces se producen desbordes que ni siquiera ellos mismos pueden controlar, ¿no? Y si del otro lado hay una policía que no está especializada y cuyos miembros, algunos de ellos pueden ser inexpertos, ¿no? Estamos ante un escenario de riesgo en el que pueden presentarse hechos de violencia. La responsabilidad recae primero en el gobierno, que es el encargado directo de anticipar y negociar en estos casos, pero que a pesar de haber habilitado unidades encargadas del tema en diversas áreas del Estado, no ha podido, hasta hoy, poner freno a este problema. Tiene que haber una mayor capacidad para que cuando ya se da la movilización se evite la violencia, ¿no? Tiene que haber una capacidad de respuesta más rápida del gobierno. Un poco más de compenetración con los problemas para saber exactamente cómo diseñar la intervención del Estado en tiempo oportuno. Es así que, conociendo la gravedad del problema y de las características de las partes que deben intervenir en la solución, la Defensoría del Pueblo ha formulado varias recomendaciones al gobierno, haciendo énfasis en el grupo encargado del orden público, la Policía Nacional. Necesitamos una normativa que incorpore de manera mucho más precisa los dos grandes instrumentos de Naciones Unidas en relación a este tema, que es el Código de Conducta y los principios básicos. Una ley de uso de la fuerza, y así se lo hemos recomendado al Congreso de la República. Hay una serie de menciones en varias normas, pero es muy importante un desarrollo mucho más específico, más preciso sobre el uso de la fuerza en el Perú. Es muy importante que la Policía Nacional esté suficientemente capacitada y especializada. Y en el plano logístico es muy importante que la policía esté suficientemente dotada de armas no letales. Si la policía va a un escenario donde se presentan hechos de violencia sin tener suficientes armas no letales, lo más probable es que en determinado momento tenga que hacer uso de su arma letal. Yo creo que el problema no está en la policía, ¿no? En particular, no creo que ese sea el nudo. El nudo está en que el Estado y el gobierno en general tiene que entender que para evitar estas situaciones de violencia tiene que trabajar mejor la prevención. Pero la actuación del Estado es vital, no solo para prevenir el conflicto, sino también para llegar a un acuerdo. Es muy importante también que estos acuerdos sean acuerdos que se sigan puntualmente y que se cumplan. El acuerdo que no se cumple es un conflicto que retorna. Cuando se llega al acuerdo, el acuerdo se tiene que cumplir. Más allá de cifras y opiniones, lo cierto es que hoy, con más de 200 conflictos latentes en el país, urge comenzar a desarrollar una estrategia que pasa necesariamente por sentarse en la mesa de negociaciones,
y alcanzar acuerdos en que las partes estén dispuestas a ceder en beneficio del país. Gente que es llevada realmente como carne de cañón y que pierde la vida, termina el conflicto, no pasó nada, la policía dispararon ellos mismos, nunca se supo. 195 muertos, y hay que decirlo, detrás de muchas de las protestas sociales hay la angustia de una población que no encuentra respuestas, pero también los intereses de mucha gente. En este recuento se ha hecho notar los 7 muertos en Majás. Una vez que se obligó a la empresa Monterrico Metals a vender a un precio barato, y hoy día se comenta eso en El Comercio, en la página editorial, pues entró una empresa china y a esa empresa ya no le hicieron ningún problema. ¿Por qué? ¿Porque venía de China? ¿Porque la mandaba el Partido Comunista? ¿O porque supo gratificar los servicios locales de una forma más eficiente, vamos a decirlo así? Mucho cuidado con lo que está pasando en el Perú, con lo que pasó en Tambo Grande, donde la gente dijo, no, vamos a cultivar limoncito, y se hizo un referéndum de facto, si se quiere, ¿no? No, 99%, por favor, a la minería dile no. Y después todos sacaron sus lámparas y sus picos y hasta debajo de la mesa del comedor comenzaron a buscar oro, como si eso fuera un modelo de desarrollo para el país. Mucho cuidado con el cuento que se les vende. Es evidente que si a usted le dicen que debajo de su casa hay oro, va a sacar la pica, el pico y la lámpara, ¿no? A buscarlo. Pero ese no es un modelo de desarrollo para un país como el que queremos. Eso contamina, depreda, destroza, de verdad, destroza el medio ambiente. Vamos a hacer una pausa, ya estamos con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, que nos ha dado esta noticia impactante para mí. Kuntur, que va a desarrollar el gasoducto del sur, está conformado por Petrobras y Odebrecht, las empresas brasileñas que siempre están ahí. No importa cuál sea el gobierno, siempre están ahí. Vamos a una pausa y volvemos.